En el corazón del País Vasco, donde las brumas de la mañana se abrazan a las faldas del monte Amboto, cuenta la leyenda que la montaña tiene dueña, Mari, la dama de Amboto, una fuerza de la naturaleza tan antigua como la propia piedra. Los ancianos aseguran que ella gobierna las tormentas y exige un respeto absoluto por sus dominios, castigando con furia a quien se atreve a profanar su santuario. Pero para Unai, un joven y ambicioso promotor inmobiliario de Bilbao, eso era solo historia antigua, supersticiones de un mundo que ya no existía. Para él, el viejo caserío de su abuela era una oportunidad de negocio, un lienzo en blanco para un complejo de lujo. Hasta que su decisión de dinamitar una formación rocosa sagrada le obligó a encarar la verdad que sus abuelos habían protegido durante generaciones bajo un manto de silencio y temor reverencial. ¿Sería posible que las advertencias susurradas durante siglos por los habitantes del valle fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano y tangible detrás de la leyenda de la Dama de Amboto? La respuesta, como verán, se encontraba oculta no en el cielo, sino en las mismas entrañas de la tierra que Unai pretendía conquistar, esperando pacientemente a que la arrogancia moderna despertara la memoria dormida de la montaña. Antes de revelaros lo que se escondía en las ruinas de aquel caserío tras la tormenta, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que los mayores susurran con respeto, y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte las historias que rescatan nuestras raíces y nos recuerdan quiénes somos. Unai llegó al caserío con el olor a ciudad todavía impregnado en su chaqueta de diseño, y la impaciencia brillando en sus ojos. Cada piedra cubierta de musgo, cada viga de roble oscurecida por el tiempo, le parecía un obstáculo entre su presente y un futuro de cristal y acero. Miraba el paisaje no con el asombro de quien contempla la belleza, sino con la frialdad de un tasador calculando metros cuadrados y potencial de mercado. «Un spa con vistas panorámicas aquí», le explicaba a su equipo por teléfono, mientras paseaba por el prado donde su abuela soltaba a las ovejas. Y esos peñascos de ahí, fuera, bloquean la mejor vista del valle. Para él, las historias de Elixabete sobre Mari, la dama, no eran más que el eco de un mundo moribundo, el delirio senil de una anciana anclada en el pasado. Frente a él, Elixabete era la encarnación misma del caserío, fuerte, arrugada y profundamente arraigada a esa tierra. Su rostro, un mapa de 80 inviernos, observaba a su nieto con una mezcla de amor y una profunda tristeza. Le hablaba en susurros, no con amenazas, sino con la sabiduría de quien ha aprendido a leer el lenguaje de la montaña. «Esa roca no se toca, Unai», le decía, mientras sus dedos nudosos se aferraban al colgante de Eguzquilore que pendía de su cuello. No era magia lo que ella veía, sino una ciencia tejida con siglos de observación, una ecología del alma que su nieto, con sus títulos universitarios y sus planos digitales, era incapaz de comprender. La paz del valle se rompió 2 días después con el estruendo de un motor diésel. Unai había traído a un pequeño equipo de operarios, hombres de fuera, que no compartían los temores locales. Ignoró las miradas de reojo de los pocos vecinos que se acercaron, sus rostros una máscara de desaprobación silenciosa. Con un gesto autoritario, señaló la formación rotosa, un saliente de piedra caliza que la tradición marcaba como uno de los ojos de la dama. «Quiero que preparen las cargas para mañana al amanecer. Cuanto antes terminemos con esto, antes podremos empezar a construir el futuro», sentenció, su voz resonando con una confianza que rozaba la profanación. Una risa condescendiente escapó de sus labios cuando uno de los trabajadores más viejos se santiguó disimuladamente al mirar la cima de Amboto. Mientras los operarios preparaban los explosivos, algo imperceptible comenzó a cambiar. El cielo, de un azul límpido esa mañana, empezó a adquirir una tonalidad metálica en el horizonte, justo sobre la cumbre de la montaña. El viento, que hasta entonces había sido una brisa suave que mecía los hayedos, empezó a silbar con una nota más grave, más profunda, como un lamento que ascendía desde las gargantas de la tierra. Desde la ventana de la cocina del caserío, Elixabete observaba, inmóvil, con la mano apretada sobre su colgante de flor de sol. No rezaba, simplemente esperaba.
La montaña, aquel gigante de piedra y leyenda, parecía haber entrado en un silencio expectante, como si contuviera la respiración justo antes de desatar su juicio. Aquella tarde, Unai decidió que el caserío necesitaba una limpieza de cara antes de que llegaran los arquitectos. Empezó por el salón principal, un espacio que olía a cera de abeja y a humo de leña solidificado por los años. Sus ojos, acostumbrados al minimalismo aséptico de los lofts de diseño, veían cada objeto antiguo no como un tesoro, sino como un estorbo. Con un gesto de impaciencia, tomó un pequeño lauburo de madera tallada que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Lo sopesó en su mano, sintiendo la suavidad de la madera pulida por generaciones de dedos, y sin pensarlo dos veces lo arrojó a una caja de cartón junto a viejos candiles y herramientas de labranza oxidadas. «Hay que despejar todo este desorden, abuela». «El futuro necesita espacio», sentenció, su voz resonando en el silencio cargado de la estancia. Elixabete, que entraba en ese momento con una taza de caldo humeante, dejó caer el recipiente al suelo de piedra, que se hizo añicos con un sonido agudo y doloroso. No le importó el líquido derramado ni los trozos de loza. Su mirada estaba fija en la caja, en el símbolo sagrado tratado como basura. «¡Ese no, Unai!», exclamó, su voz temblorosa pero firme. «Lo talló tu Aitite, el abuelo que no conociste, del corazón de un roble fulminado por un rayo. No es un adorno, es un guardián. Nos recuerda que incluso lo que ha sido herido por el cielo puede renacer para proteger el hogar». Se acercó y, con un cuidado reverencial, rescató el lauburu, apretándolo contra su pecho como si fuera el corazón de un ser querido. Para ella no era una cuestión de fe ciega, sino de memoria viva, de un linaje inscrito en la madera. Unai suspiró, pasándose una mano por el pelo con un gesto de agotamiento teatral. Le arrebató el lauburu de las manos a su abuela con una suavidad que era más insultante que la fuerza. «Abuela, por favor, aprecio el sentimentalismo de verdad, pero esto es exactamente lo que frena esta tierra. Vivimos anclados en historias de rayos y robles mientras el mundo avanza. Mis clientes buscan una experiencia de lujo, no un museo de folclor. El pasado es un ancla, y yo he venido a elevarla». Con una frialdad que helaba la sangre, volvió a depositar el lauburo en la caja y la cerró. En ese preciso instante, una corriente de aire gélido se coló por debajo de la puerta, apagando las brasas de la chimenea y dejando la estancia en una penumbra repentina y ominosa. En el exterior, la atmósfera se había vuelto casi irrespirable. Los operarios, hombres curtidos acostumbrados al trabajo duro, intercambiaban miradas inquietas. Iñaki, el capataz, un hombre del valle vecino con la piel curtida por 1000 tormentas, se quitó el casco y observó la cima de Amboto. La montaña, que esa mañana era una silueta nítida contra el cielo, ahora estaba coronada por un yelmo de nubes negras que giraban sobre sí mismas con una velocidad antinatural. «Esto no es una galerna», le dijo en voz baja a su compañero más joven. «Esto es otra cosa. Es como si la montaña estuviera respirando y no le gusta el olor que traemos». El viento había dejado de susurrar entre los árboles para empezar a gemir, un lamento largo y profundo que parecía nacer de las mismas entrañas de la tierra. Unai, al percatarse de la parálisis de su equipo, salió del caserío con el ceño fruncido. «¿A qué esperáis? ¿A que os cante una nana la montaña?». Su sarcasmo era un cuchillo afilado contra la tensión palpable. Iñaki, con el respeto que le debía a su patrón, pero con la firmeza de quien conoce el terreno que pisa, se atrevió a contestar. «Jefe, con este tiempo, colocar la dinamita es una locura. El viento puede jugar una mala pasada y la visibilidad es nula». Unai soltó una risa despectiva. «La única locura aquí es creer en cuentos de viejas. Tenemos un plazo y una prima para quien lo cumpla. Si no os atrevéis vosotros, encontraré a otros que no le tengan miedo a un poco de aire. Así que dejad de mirar a las nubes y haced vuestro trabajo». Una lluvia fina, pero increíblemente fría, comenzó a caer, no como gotas, sino como agujas de hielo que se clavaban en la piel. Vencida por la obstinación de su nieto, Elixabete se retiró al interior del caserío.
Ya no había palabras que pudieran detenerle. En su lugar, recurrió al lenguaje silencioso de sus ancestros. Se dirigió a la entrada, al gran portal de madera que había resistido más de 200 inviernos, y de un pequeño bolsillo de su delantal sacó una rama seca de tejo y un trozo de cuarzo blanco, recogido de un arroyo sagrado. Con una solemnidad que convertía la cocina en un templo, colocó la rama de tejo sobre el dintel y el cuarzo en la ventana que miraba a la roca condenada. No era un hechizo, era un acto de demarcación, una súplica para que la furia que estaba por desatarse no cruzara el umbral de su hogar. Unai la vio por el rabillo del ojo, confirmando para sí mismo que la senilidad de su abuela era, tristemente, un caso perdido. Motivados por la amenaza y la codicia, los hombres reanudaron su labor con una prisa febril. El sonido metálico de los taladros contra la roca sagrada era una profanación que resonaba por todo el valle. Iñaki, con el rostro impasible pero con un nudo en el estómago, supervisó la colocación de los cartuchos de dinamita en las perforaciones. Los cables, de un color chillón y artificial, serpenteaban por la hierba mojada hasta el detonador, una pequeña caja roja que parecía un corazón venenoso latiendo en medio del prado. Cuando el último cable fue conectado, un silencio neestecente cayó sobre el lugar. El viento cesó de golpe, la lluvia se detuvo, todo el valle pareció contener la respiración, esperando el veredicto. Unai, de pie a una distancia prudencial, sonrió. La victoria de la razón sobre el mito estaba a solo un pulso de distancia. Con un gesto seco y definitivo, Unai dio la orden. El operario a cargo del detonador no dudó, la prima prometida era un argumento más poderoso que cualquier superstición local. Un pulso, un clic metálico y el mundo se detuvo. Luego, un destello blanco y cegador rasgó la penumbra creciente, seguido de un estruendo que no fue un simple sonido, sino una onda de choque que sacudió la tierra hasta sus cimientos. El aire se llenó del olor acre a azufre y a piedra pulverizada, un perfume de profanación que se mezcló con el aroma a tierra mojada. Por un instante, Unai sintió el vértigo del poder, una sonrisa de triunfo asomando a sus labios al ver cómo la roca milenaria, el supuesto ojo de la dama, se desmoronaba en una nube de polvo y escombros. Pero su victoria fue efímera, un eco insignificante frente al silencio profundo y atronador que le respondió desde la cima de la montaña. La respuesta de Amboto no se hizo esperar. El silencio expectante se rompió no con otro estruendo, sino con un aullido. El viento, que antes gemía, ahora rugía con la furia de una bestia herida, arrancando tejas sueltas del caserío y doblando los troncos de los hayedos centenarios como si fueran juncos. El cielo, que minutos antes era de un gris plomizo, se tornó de un negro violáceo, casi sólido. Y entonces comenzó a llover. No era la lluvia fina y persistente del norte, el sirimiri que cala los huesos con paciencia. Era un diluvio, una cortina de agua tan densa que borraba el paisaje a pocos metros de distancia, convirtiendo los prados en torrentes de barro y las sendas en ríos embravecidos. Los operarios, hombres acostumbrados a la intemperie, corrieron a refugiarse en sus vehículos, sus rostros pálidos de un miedo que no era racional, sino visceral, ancestral. Atrapados en el interior del caserío, el estruendo de la tormenta era una presencia física que lo invadía todo. Cada trueno parecía una réplica de la explosión, una respuesta directa y magnificada. Fue entonces cuando oyeron un sonido diferente, un rugido sordo y profundo que no venía del cielo, sino de la propia tierra. Iñaki, el capataz, se asomó a la ventana con el rostro desencajado. «El camino», musitó con la voz ahogada. Un corrimiento de tierras, provocado por la vibración de la dinamita y la saturación del suelo por la lluvia torrencial, había devorado la única carretera que conectaba el caserío con el valle. Estaban completamente aislados. Unai sacó su móvil de última generación, la pantalla brillante mostrando lo que más temía, sin servicio. La tecnología, su diosa particular, le había abandonado. Estaba atrapado en el mismo mundo que tanto se había esforzado por despreciar.
La tensión dentro del caserío era más densa que la niebla que ahora se arremolinaba fuera. Los operarios se acurrucaban en un rincón, hablando en susurros y lanzando miradas de soslayo a Unai, que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Solo Elixabete permanecía en calma, sentada junto a la chimenea apagada, sus manos entrelazadas sobre el regazo, observando el caos con una quietud que resultaba casi sobrenatural. En un momento dado, una ráfaga de viento especialmente violenta forzó la vieja puerta de roble, abriéndola de golpe. La corriente de aire helado barrió la estancia, derribando la caja de cartón donde Unai había arrojado los trastos de sus abuelos. El lauburu, de madera, rodó por el suelo de piedra, deteniéndose a los pies de Elixabete. Ella lo recogió con ternura, sin decir una palabra, y lo colocó sobre la repisa, en su lugar de siempre. Unai, exasperado por aquella calma que interpretaba como un reproche silencioso, se detuvo frente a ella. Su mirada se posó en el colgante de eguzquilore que su abuela llevaba al cuello, la flor de sol que supuestamente protegía la casa. «Pues de poco ha servido tu amuleto, abuela», espetó, su voz cargada de una frustración que era casi pánico. «Míranos, atrapados por una tormenta de locos y por tus cuentos de viejas». Elixabete no respondió. Simplemente se desabrochó el cordón de cuero y con una mano temblorosa le tendió el colgante. «No es un amuleto, Unai, es un registro», dijo con una voz suave pero firme. «Míralo bien, no por delante, donde todos miran, sino por detrás, donde se guarda la memoria». El gesto era una invitación, un desafío a su escepticismo. Con un movimiento brusco, casi arrebatándoselo, tomó el eguzquilore. El anverso era familiar, la madera pulida y los pétalos tallados con una destreza rústica. Pero al darle la vuelta, su arrogancia se congeló. El reverso no era liso, estaba cubierto de minúsculas inscripciones, casi borradas por el roce de la piel y la historia de un siglo. Eran marcas finas, hechas con la punta de un cuchillo o un clavo al rojo. No eran runas ni símbolos mágicos, sino algo mucho más desconcertante. Acercó el colgante a la escasa luz que entraba por la ventana, entrecerrando los ojos para descifrar aquella caligrafía diminuta y apretada, un lenguaje secreto grabado en el corazón de un roble herido por el cielo. Sacó su teléfono y activó la linterna, el haz de luz artificial revelando lo que la penumbra ocultaba. 1888, Ujol de Jandia, Egoal de Teilata, gran inundación, Tejado Sur. 1932, Jai de Belza, Arit Saja Heroida, Viento Negro, Roble Viejo Caído. 1967, Luisia, Vide Motata, Corrimiento, Camino Cortado. Eran las fechas de los mayores desastres naturales que habían azotado el valle. Cada inscripción era un parte de daños, un recordatorio de la fragilidad de su existencia frente a la montaña. Y entonces vio la última, la que le heló la sangre en las venas. Era una fecha de hacía 50 años, el día exacto en que su abuelo había muerto en un supuesto accidente de caza. Junto a la fecha, solo 3 palabras. Begiko Haitza, Errespetúa. La roca del ojo, respeto. Unai levantó la vista del colgante, su mano temblando ligeramente. El pequeño disco de madera ya no era un objeto de folclore, sino una caja negra, un sismógrafo familiar que había registrado cada vez que la montaña había reclamado lo que era suyo. Miró a su abuela, cuyo rostro no reflejaba triunfo, sino un dolor antiguo, la tristeza de quien ha visto la historia repetirse. Luego, su mirada se desvió hacia la ventana, hacia la cortina de agua y la oscuridad que se había tragado el mundo. La roca del ojo, respeto. Las palabras resonaban en su cabeza, ya no como una superstición, sino como la clave de una verdad que acababa de dinamitar. El silencio en la estancia era absoluto, roto únicamente por los latidos de su propio corazón y el rugido de la dama de Amboto. El mundo de Unai, hasta ese momento un edificio de certezas construidas sobre cimientos de lógica y ambición, se resquebrajó por completo. Sostenía el eguzquilore en la palma de su mano, su peso insignificante contrastando con la carga monumental de la historia que acababa de revelarle. El tacto frío de la madera era el de una lápida familiar, un epitafio grabado que narraba una crónica de advertencias ignoradas y consecuencias fatales.
La tormenta en el exterior ya no era un simple fenómeno meteorológico, se había convertido en la banda sonora de su propia arrogancia, un eco furioso de la explosión con la que había firmado, sin saberlo, la repetición de una tragedia. Miró a Elixabete, y por primera vez no vio a una anciana anclara en el pasado, sino a una centinela silenciosa que había intentado en vano protegerle de los fantasmas de su propia sangre, de un legado de imprudencia que corría por sus venas. Sin embargo, la negación es un instinto poderoso, el último bastión de un ego herido. Unai se obligó a respirar hondo, a buscar una grieta de racionalidad en aquel muro de coincidencias imposibles. «Es solo una crónica familiar, abuela, un registro de mala suerte», dijo en voz alta, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Se giró hacia los operarios, que le observaban con una mezcla de miedo y acusación. «Nadie se mueve de aquí hasta que esto amaine. Mañana, con la luz del día, buscaremos una forma de despejar el camino. Iñaki, revise las ventanas del lado norte, que no entre el agua». Su voz sonaba firme, pero era una fachada de papel. Intentaba imponer el orden del presente sobre un caos que emanaba directamente del pasado, un pasado que, según las inscripciones en su mano, estaba a punto de cobrarse su peaje una vez más. La noche cayó como un sudario sobre el valle, una oscuridad total y absoluta que ni la luz de las linternas parecía poder perforar. La lluvia, aunque menos torrencial, se mantenía como un tamborileo constante y opresivo sobre el tejado del caserío. Fue Iñaki quien, al asegurar una de las contraventanas de la planta baja, se quedó paralizado, con la mirada fija en la ladera de la montaña. «Jefe», llamó, con un hilo de voz, «venga a ver esto». Unai se acercó con desgana, pero lo que vio le cortó la respiración. El corrimiento de tierras, la misma avalancha de lodo y roca que les había sentenciado al aislamiento, no solo había borrado el camino. Al arrancar de cuajo un trozo de la ladera, justo donde antes se erigía la roca del ojo, había dejado al descubierto una cavidad, una boca oscura y perfectamente definida en la pared de la montaña, que antes estaba oculta por la piedra y la vegetación. Una herida abierta en el corazón de Amboto. Una extraña compulsión, una mezcla de pánico por encontrar una salida y una nueva y terrible curiosidad se apoderó de Unai. Aquella cueva no estaba en ninguno de sus planos topográficos. Era un secreto que la montaña había guardado celosamente. «Dame la linterna más potente», ordenó a uno de los hombres. Mientras se ajustaba la chaqueta, Elixabete se acercó a él, su rostro una máscara de serenidad en medio de la tormenta. No intentó detenerle, simplemente posó una mano en su brazo y susurró: «Hay lugares que no se exploran para conquistar, Unai, se visitan para escuchar». El consejo, que horas antes le habría parecido un delirio, ahora resonó en su interior con la solemnidad de una verdad ineludible. Asintió sin mirarla y con el haz de luz artificial rasgando la noche, se dirigió hacia la herida abierta de la montaña. El interior de la cueva era un mundo aparte. El aire era gélido y denso, cargado con el olor a tierra mojada, a minerales y a un tiempo estancado, como si el siglo XXI no hubiera logrado cruzar su umbral. El sonido de la tormenta se desvaneció, reemplazado por el eco rítmico de las gotas de agua, que caían desde el techo y se estrellaban en charcos invisibles. El haz de su linterna profesional danzaba por las paredes, revelando formaciones de calcita que parecían costillas de un leviatán dormido. Avanzó con cautela, sus botas de diseño resbalando en el suelo irregular. No buscaba nada en concreto, o quizás lo buscaba todo: una salida, una explicación, una razón que le permitiera reconstruir el mundo que había volado por los aires junto con la roca. Fue entonces cuando su luz se detuvo en una mancha de ocre rojizo en la pared. Al principio pensó que era una veta natural del mineral, una casualidad geológica. Pero al acercarse y enfocar el haz de luz, la forma se definió con una claridad que le heló la médula. No era una mancha, era la silueta inconfundible de un bisonte, trazada con una maestría primitiva y poderosa. Movió la linterna, presa de un temblor incontrolable, y a su lado apareció un ciervo, luego una serie de manos en negativo, y finalmente una figura humana con una cornamenta, un chamán danzando en la penumbra eterna. No era un experto, pero había visto suficientes documentales como para saber exactamente lo que estaba contemplando: un santuario paleolítico, un tesoro de valor incalculable que había permanecido oculto durante milenios bajo el ojo de la dama.
El lugar no era sagrado por una leyenda. La leyenda existía para proteger un lugar que era, literalmente, sagrado para la historia de la humanidad. Salió de la cueva tropezando, con el rostro pálido como la caliza de las paredes que acababa de profanar. La lluvia casi había cesado y una luna pálida se abría paso entre los jirones de nubes. El aire olía a limpio, a tierra renovada. Pero para Unai olía a cenizas, a la destrucción irreversible que había provocado. Levantó la vista hacia el caserío, una silueta oscura y ancestral recortada contra el cielo nocturno. Luego miró los restos de la explosión y la boca negra de la cueva. Comprendió. Lo entendió todo con una claridad dolorosa y absoluta. El respeto del que hablaba la inscripción no era una súplica a una diosa pagana, era una orden, un mandato transmitido de generación en generación para proteger aquel legado. La dama de Amboto no era una deidad en las nubes, sino la memoria misma de la tierra, y sus abuelos no eran supersticiosos, eran sus guardianes. De vuelta en el caserío, el silencio que había dejado la tormenta era más ensordecedor que el propio estruendo. Unai entró empapado, no solo de lluvia, sino de una verdad fría y milenaria que le había calado hasta los huesos. Dejó caer la linterna sobre la mesa de roble con un golpe seco que resonó en la quietud. Su mirada buscó a Elixabete, que le esperaba sentada junto al hogar, como si no se hubiera movido en siglos. Ya no había rastro de arrogancia en sus ojos, solo el vacío de un hombre cuyo mundo acababa de ser demolido. Se acercó a ella, sosteniendo el eguzquilor en la palma de su mano como una ofrenda o una acusación. «La cueva», musitó, su voz rota. «Había pinturas. ¿Qué es todo esto, Amona? ¿Por qué la inscripción sobre el abuedo? ¿Qué verdad es la que protegíais con tanto celo?» La pregunta no era un desafío, sino una súplica, el ruego de un náufrago pidiendo tierra firme. Elixabete no respondió con palabras, se levantó con la lentitud solemne de los ritos antiguos, y haciéndole un gesto para que la siguiera, se dirigió a un rincón oscuro del salón. Allí, contra la pared de piedra, descansaba una cuxa, un arca de madera de nogal oscurecida por el tiempo y cerrada con un herraje de hierro forjado que imitaba las hojas de un roble. El aire a su alrededor olía a cera, a lana guardada y a la madera misma, un perfume a memoria concentrada. Con una llave que extrajo de un pliegue de su delantal, abrió el pesado cofre. Dentro no había joyas ni reliquias doradas. Con un cuidado reverencial, apartó mantas de lino tejidas a mano y extrajo un objeto que desentonaba con la fragilidad del resto. Un grueso libro de contabilidad, con las tapas de cuero agrietadas y las esquinas desgastadas por el uso. Lo depositó sobre la mesa, junto a la linterna, y lo abrió por una página marcada con una hoja seca de laurel. Unai se inclinó, esperando encontrar cifras de ganado vendido o de sacos de harina comprados, y allí estaban, anotadas con una caligrafía elegante pero firme. Pero entre las cuentas, en los márgenes y a veces ocupando páginas enteras, había otra escritura, más urgente y personal. Eran frases cortas, sentencias que parecían proverbios. Mari no gusta de muros donde la escarcha no se derrite en marzo. Unai frunció el ceño. Más adelante, la dama esconde el agua si se tala el bosque que abraza el arroyo. Y otra, el ojo de la montaña debe permanecer cerrado, pues su sueño es la paz del valle. Eran las normas de Mari, no eran oraciones ni conjuros, sino instrucciones, advertencias precisas y desconcertantes que se entrelazaban con la vida cotidiana de la finca, un evangelio secreto escrito con la tinta de la experiencia y el miedo. «Tu bisabuelo Gorka empezó a escribirlas», dijo Elixabete, su voz un susurro que llenaba toda la estancia. Él vio cómo una avalancha se llevaba la borda de los Aguirre por construirla en esa ladera donde la escarcha se resistía a marchar, una umbría que acumulaba nieve durante todo el invierno. Comprendió que la leyenda no era un cuento, sino un mapa. Señaló la segunda anotación. «Y tu tatarabuelo aprendió, tras una sequía que casi mata al ganado, que el pequeño hayedo que querían talar para ampliar los pastos era el que retenía la humedad en la tierra y alimentaba el manantial». La dama no era una diosa caprichosa que exigía sacrificios, Unai. La dama era la personificación de un conocimiento vital, la ciencia de la supervivencia en un entorno que no perdona los errores. Era la forma de nuestros ancestros de decir, hemos aprendido esto a un coste muy alto,
No lo olvidéis. Con un temblor que apenas podía controlar, Unai pasó las páginas, buscando la fecha que había visto grabada en el Eguzquilore, la del día de la muerte de su abuelo. La encontró al final del libro, escrita con la letra temblorosa de su propia abuela. La entrada de contabilidad era escueta, venta de 2 corderos. Pero debajo, ocupando el resto de la página, estaba la verdad. Miquel ha ido a hablar con los de la cantera del sur. Quieren usar la nueva pólvora cerca de la cueva, dicen que es más rápida. Él les ha dicho que no, que el Aitite Gorka escribió que esa roca es el tapón del valle, que si se mueve, la montaña llorará barro. No le han escuchado. Se ha quedado allí, intentando detenerlos. La montaña ha hablado esta tarde. Miquel no ha vuelto. La dama se lo ha llevado para proteger su secreto. No fue un accidente de caza. Su abuelo había muerto exactamente de la misma forma en que ellos habían estado a punto de morir, aplastado por un corrimiento de tierras provocado por una explosión, sacrificado por la misma arrogancia que él había traído de la ciudad. El libro se le resbaló de las manos, cayendo abierto sobre la mesa con un sonido sordo. El mundo de Unai, su universo de planos, contratos y certezas de hormigón, se hizo añicos. La leyenda no era una mentira para asustar a los niños, era un manual de geología, meteorología e hidrología, un tratado científico transmitido oralmente y codificado en la figura de una diosa para asegurar su supervivencia, para que nadie se atreviera a cuestionarlo. Su abuela no era una anciana senil, era la última bibliotecaria de un conocimiento invaluable, y él, en su ciega soberbia, no solo había insultado su memoria y profanado un santuario de la humanidad, sino que había estado a punto de repetir la tragedia que acabó con la vida del hombre cuyo nombre llevaba. Se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez desde que era un niño, Unai lloró. Lloró por su abuelo, por su abuela y por la inmensa y trágica estupidez de un mundo que había aprendido a leer los mercados financieros, pero había olvidado cómo leer las nubes. En el profundo silencio que siguió a la revelación, solo interrumpido por los sollozos ahogados de Unai, Elixabete se acercó y posó una mano arrugada sobre su hombro. No había reproche en su gesto, solo el peso de una tristeza compartida, la de una guardiana que ve cómo la lección más importante debe aprenderse siempre a través del dolor. Recogió el libro del suelo, lo cerró con la delicadeza con que se cierra un ataúd y lo devolvió a su lugar en el arca, junto a los recuerdos de lino y lana. La tormenta había terminado. Afuera el aire era fresco y puro, y una paz casi irreal se había asentado sobre el valle. Pero la verdadera tormenta, la que había arrasado el alma de Unai, acababa de amainar, dejando tras de sí un paisaje desolado, pero, por primera vez, fértil. Había llegado al caserío para conquistar la montaña, y en su lugar la montaña le había conquistado a él, recordándole que la herencia más valiosa no era la tierra que se posee, sino la sabiduría para vivir en ella. La mañana siguiente a la tormenta llegó con un silencio casi sagrado. El aire, lavado por el diluvio, olía a tierra mojada, a ozono y a la paz profunda de la montaña después de una fiebre. Unai salió al exterior y contempló el paisaje. La cicatriz del corrimiento de tierras era una herida visible en la ladera, pero el sol naciente la bañaba con una luz dorada que parecía más una caricia que una acusación. Por primera vez no vio el desastre en términos de costes y retrasos, sino como el resultado de una ecuación que había ignorado por completo. Miró hacia el caserío, donde el humo empezaba a salir de la chimenea. Elixabete, con la misma rutina inmutable de cada amanecer, estaba preparando el café. En ese gesto simple y eterno, Unai comprendió que la verdadera fortaleza no residía en dinamitar montañas, sino en la resiliencia de quienes aprenden a vivir a su sombra, respetando sus reglas no escritas. Cuando los equipos de rescate lograron abrir un paso provisional y la señal telefónica volvió a su móvil, el aparato vibró con la furia de un enjambre de notificaciones, llamadas perdidas de socios, mensajes airados de inversores, correos electrónicos exigiendo explicaciones. Unai los ignoró a todos. Su primera llamada no fue a su oficina en Bilbao, sino al Departamento de Arqueología de la Universidad del País Vasco.
Su voz, despojada de toda la arrogancia de días anteriores, era la de un hombre que informa de un hallazgo, no la de un conquistador que reporta una victoria. A sus operarios, desconcertados, solo les dijo 3 palabras que cambiaron el destino de aquel valle para siempre. El proyecto se cancela. El murmullo de incredulidad y enfado fue para él un sonido lejano, el eco de un mundo al que ya no sentía pertenecer. Había perdido una fortuna, pero acababa de encontrar algo infinitamente más valioso. Los meses que siguieron fueron un lento y profundo aprendizaje. Unai se instaló en el caserío, cambiando sus trajes de diseño por ropa de trabajo y sus reuniones de negocios por largas tardes junto al fuego con Elixabete. Le pidió que le leyera el viejo libro de contabilidad, no como un documento histórico, sino como un texto sagrado. Con una paciencia infinita, ella le fue desvelando los secretos codificados en aquellas páginas, cómo la dirección del viento en el desfiladero anunciaba la nieve, por qué ciertas plantas solo crecen en las zonas donde el agua era más pura, o el significado del canto de un pájaro a una hora inusual. Él, a su vez, grababa sus palabras, digitalizaba los viejos escritos y creaba mapas que superponían el conocimiento ancestral a la topografía moderna. Estaba construyendo un puente, no de hormigón y acero, sino de memoria y respeto, uniendo el mundo de sus abuelos con el futuro que casi destruyó. El proyecto inmobiliario murió, pero de sus cenizas nació algo nuevo. Unai utilizó su pericia y sus contactos no para levantar un spa, sino para fundar el Centro de Interpretación Amboto Coyaquinduria, la sabiduría de Amboto. Con fondos de fundaciones culturales y el apoyo de la comunidad científica, el caserío fue restaurado con un respeto escrupuloso por su esencia. Se convirtió en un lugar donde la leyenda de Mari se explicaba como lo que era, una obra maestra de la ciencia popular. Paneles interactivos mostraban cómo las órdenes de la dama se correspondían con principios de geología, botánica y meteorología. La cueva, declarada bien de interés cultural, se estudiaba con la máxima delicadeza, y el caserío se erigió como un faro que demostraba que el progreso más verdadero no es el que borra el pasado, sino el que tiene la humildad de aprender de él. Elixabete vivió para ver cómo la sabiduría que había guardado con tanto celo florecía de nuevo, compartida con cientos de visitantes, desde escolares a académicos. Vio a su nieto transformado, no en el destructor que temía, sino en el guardián que siempre había esperado. Murió 2 años después, una mañana de invierno, mientras la primera nieve cubría la cima de Amboto con un manto de silencio. Unai, de pie junto a su tumba, no sintió solo pena, sino una profunda gratitud. Comprendió que la maldición de la montaña no era una fuerza sobrenatural, sino la consecuencia lógica de la sordera humana. Y la bendición era la segunda oportunidad que la tierra le había concedido, para escuchar. El legado de sus ancestros estaba a salvo, y la dama de Amboto, la personificación de aquella tierra sabia y antigua, podía por fin descansar en paz. Aquella noche, mientras la montaña dormía en silencio, Unai comprendió que las leyendas no se crearon para ser creídas, sino para ser entendidas, y que la verdadera locura no era hablar con la naturaleza, sino haber dejado de escucharla. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para más relatos que nos recuerdan de dónde venimos y la importancia de no olvidar el camino. Hoy, el caserío de Amboto no resuena con el eco de la dinamita ni con las promesas vacías del lujo prefabricado. En su lugar, se escucha el murmullo de voces curiosas, el pasar de las páginas de libros que explican la geología del valle y el susurro del viento que, ahora, parece contar una historia de reconciliación. El centro de interpretación se ha convertido en un santuario de la memoria, un lugar donde los mapas topográficos más avanzados se exponen junto a los viejos laburus de madera, y donde los niños aprenden que el eguzquilore en la puerta no es solo una decoración, sino el símbolo de un pacto milenario. Unai, con las manos ahora más acostumbradas a la tierra que a los contratos, guía a los visitantes, no como un empresario, sino un heredero que ha comprendido por fin el verdadero valor de su legado. Un conocimiento que no se puede tasar, solo honrar y transmitir. La historia de Unai y Elixabete nos obliga a cuestionar la arrogancia de nuestro tiempo, esa creencia de que la ciencia moderna es la única forma válida de conocimiento. Nos demuestra que las leyendas, lejos de ser meras fantasías o supersticiones de mentes incultas, fueron a menudo la ciencia de su época.
Eran manuales de supervivencia, tratados de ecología y advertencias geológicas, todo ello codificado en un lenguaje universal y memorable. La dama de Amboto no era un ser etéreo que habitaba en las nubes, sino la personificación de un ecosistema complejo y a menudo peligroso. Sus caprichos eran las leyes de la física, sus advertencias eran los datos recopilados tras siglos de observación, prueba y error. Ignorarlas no era un acto de valentía racional, sino de una ignorancia suicida. La verdadera herencia que Elixabete dejó a su nieto no se medía en hectáreas ni en metros cuadrados edificables. Lo que Unai recibió aquella noche de tormenta fue un legado intangible pero infinitamente más pesado: la responsabilidad. Heredó el deber de ser el guardián de una sabiduría que casi se extingue, el último eslabón de una cadena de protectores que entendieron que poseer la tierra no significa ser su dueño, sino su sirviente más atento. El viejo libro de contabilidad ya no registra la venta de corderos, sino que se ha convertido en el texto fundacional del centro, y el pequeño eguzquilore que ahora cuelga en la entrada principal ya no es solo un recuerdo familiar, sino la prueba tangible de que las raíces más profundas son las que nos anclan a la verdad. Desde las faldas de Amboto se aprende una lección tan antigua como la propia piedra, una verdad que resuena en cada rincón de nuestra geografía hispánica, desde los Pirineos hasta las marismas del Guadalquivir. Nos enseña que la naturaleza posee un lenguaje propio, y que aquellos a quienes llamamos primitivos fueron en realidad sus más grandes traductores. Unai creyó que había venido a imponer su voz sobre el silencio de la montaña, sin comprender que el verdadero poder reside en saber escuchar. Pues como susurran aún los viejos pastores en los valles vascos, con una certeza forjada por 1000 inviernos, la montaña no tiene voz, pero siempre responde. Y su respuesta es siempre proporcional a la pregunta que se le formula, ya sea con respeto o con violencia. Cada valle de nuestra tierra, cada aldea olvidada por los mapas modernos, guarda su propia dama de Amboto, su propio manual de sabiduría codificado en cuentos y susurros. Son las historias que nuestros abuelos nos contaron y que corremos el riesgo de olvidar, sepultadas bajo el ruido del progreso. Por eso, si en tu familia o en tu pueblo se cuenta una de esas leyendas que explican el mundo de una forma que la ciencia aún no ha sabido nombrar, no la dejes morir. Compártela, escríbela, cuéntasela a tus hijos. Porque al hacerlo, no solo mantienes viva la memoria, sino que proteges una sabiduría que podría, algún día, salvarnos de nuestra propia arrogancia. Suscríbete a Raíces y Secretos y ayúdanos a desenterrar los tesoros que duermen bajo el polvo del olvido.